Ahora sí, listo. Buenas noches, un placer poder entrevistarte, Patti, para nosotros, para el grupo número 5, que somos compañeros de la maestría. Es un placer poderte tener a ti como una referencia especialmente para nuestro proyecto, que es Paradigmas de la Educación Superior Virtual en Latinoamérica en el siglo XXI. Bueno, tengo algunos datos tuyos, Patricia. Sé que naciste en la ciudad de Ambato el 3 de mayo de 1971. Eres máster en Educación Superior. Estudiaste en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. Eres ingeniera en Educación de Sistemas. Bueno, tienes un diplomado en expertos en procesos de learning también que está en curso. Bueno, las funciones recientes que tenemos a nuestra entrevistada es la siguiente, ¿no? Es presidenta ejecutiva de SASEC. Es coordinadora de convenios internacionales de FATLA, facilitadora de la UTE, capacitadora del Instituto de Capacitación del Distrito Metropolitano de Quito, capacitadora del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional, facilitadora de seminarios en el Centro de Gestión Gerencial, docente de las universidades de la UDLA. Entonces, Patricia, tienes un largo récord académico y te agradezco por la entrevista que tú nos vas a dar en esta noche. Primero, Patti, quisiera saber cuál es tu experiencia referente a la educación virtual. Ok, muy buenas noches. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, para ser un buen tutor y para poder aprender de lo que es un campo muy grande, lo que es la educación virtual, yo inicié primero como estudiante virtual. Inicié por el año 2005 en Sena, Colombia, luego en el 2008 en FADLA. En el 2007 me inicié como docente virtual en el Centro de Capacitación Continua de la Escuela Politécnica Nacional, también en FADLA, luego en la UDLA, luego en la UTPL y actualmente también trabajo con la red Laureate, que es una red muy grande de universidades. En cada una de ellas he experimentado como tutor en diferentes plataformas, principalmente en la plataforma Moodle y últimamente con la plataforma que es pagada, que es Blackboard. Sí, y esto ha sido un aprendizaje muy rico porque uno aprende independientemente del tiempo y del espacio y puede compartir con diferentes personas a través de la red a nivel mundial y global. Gracias. Esa es mi experiencia. Yeah. Muchas gracias, Patti. Te agradezco por tu gentileza. Sé que tienes gran trayectoria y eres bastante conocedora referente a lo que es la educación virtual, especialmente en nuestro país, Ecuador. Bueno, ¿cuál es tu visión referente a la educación superior en nuestro país, en el Ecuador? Ya. En nuestro país, como está el área educativa, ha sufrido bastantes cambios que son muy necesarios, de ahí que la tendencia a imponerse lo que es la educación virtual es una tendencia muy necesaria, pues hoy en día se exige que todos los docentes manejen las TICs en el aula, pero falta la capacitación de los docentes y de las autoridades. Es así como incluso el CENESID a veces no acepta las carreras online. Yo pienso que es por desconocimiento. De ahí que nosotros como docentes debemos promover e invitar a foros donde puedan participarse y exponer cómo funciona este tipo de modalidad, porque a veces ellos piensan un punto que no funciona también puede ser la evaluación. Ya. Muchas gracias, Patti. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que hay creencias en torno a que la educación superior a distancia y learning es de baja calidad? Si tu respuesta ¿Ya? es ya, quisiera saber cuáles son esos aspectos para considerar que la educación superior es de baja calidad, la Claro, modalidad de como distancia. les mencionaba anteriormente, una de las falencias, se podría decir, o una de las debilidades que tiene la educación en modalidad virtual es que muchas de las personas que están involucradas en el proceso conocemos la evaluación, pero otros no conocen cómo evaluar. Tal vez ese es el punto o el talón de Aquiles, como se dice, donde está la falencia. ¿Por qué? Porque no conocen el proceso de la modalidad en sí y tampoco conocen la evaluación. Por ejemplo, en el caso de la evaluación, ¿cómo aplicaríamos en la modalidad virtual? En la modalidad virtual nosotros tendríamos que evaluar, por ejemplo, a través de una entrevista, haciendo preguntas, inclusive si se participa a través de los foros, en el estilo de redacción, nosotros podemos identificar cómo y quién es la persona que está siendo evaluada. Gracias.
mira, es muy importante que las transformaciones que sufren toda la sociedad, siempre el papel protagónico deben tener las universidades. Entonces, mi pregunta orientada sobre eso. Las universidades han reclamado el papel protagónico del cambio histórico, social, económico, ideológico del país. Entonces, mi pregunta orientada a eso, ¿no? ¿Considera que la educación superior a distancia y learning es parte de este proceso histórico de cambio y transformación social, económico y social de nuestro país? Ideológico, perdón, de nuestro Yo país. pienso, yo pienso que sí, pues esto está generando una tendencia a lo que es el teletrabajo. Con ello estaríamos produciendo un cambio histórico, una forma diferente de trabajar, lo mismo que da origen a una nueva transformación en la parte económica. Y esto depende mucho de la sociedad, que la sociedad vaya adquiriendo esta cultura de educación en modalidad virtual, con lo cual se logrará una transformación a nivel social, económica e ideológica. Ya. Muchas gracias, Patti. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿no? Las autoridades de tu universidad, en este caso tú has trabajado, tienes experiencia en algunas universidades de nuestro país, ¿tienen algún criterio claro referente a la importancia de la educación superior en línea? Ya, bueno, yo te voy a explicar así a breves rasgos de dos instituciones en las cuales estoy bastante involucrada en este campo. Por ejemplo, en el caso de la Escuela Politécnica Nacional, acá le dan mucha importancia porque se han creado varios programas de formación para los docentes en el área de TICs y aulas virtuales, en lo cual está promoviendo este punto de involucrar a todo lo que es la educación en línea. Incluso se tiene como soporte en línea, es decir, tenemos aulas virtuales que soportan a las clases presenciales, tanto en la UDLA como en la Escuela Politécnica Nacional. Por otro lado, también la Universidad de las Américas promueve también el uso de las TICs, de tal forma que motiva a todos los docentes a una capacitación y actualización continua. Por ejemplo, ellos tienen un enlace con lo que es la red LORIED, es decir, son parte de una red muy grande de educación superior y ellos tienen programas justamente en modalidad virtual para los docentes, donde existen diferentes programas de capacitación en línea para el docente. Ya. Eso es lo que te puedo comentar con respecto a esta pregunta. Gracias, Patti. Las autoridades de la universidad lideran el proceso de cambio de la universidad innovando acorde al desarrollo tecnológico. Bueno, más o menos ya me contestaste con la pregunta anterior. ¿Han invertido en Sí, educación, en tecnología para mejorar la educación superior en línea? yo pienso que sí, porque quien no invierte en infraestructura tecnológica puede quedarse rezagado en el proceso. Entonces, en el caso de la Escuela Politécnica Nacional y de la UDLA, yo he podido notar que sí, ellos sí invierten tanto en infraestructura tecnológica como en capacitación para sus docentes. Ya. Yo he mirado también bastante en las redes que hay mucha oferta de cursos de la UTLA. Entonces también yo pienso que también es lo correcto, también igual se ha invertido bastante en lo que es la educación, más que todo han promocionado la educación superior en línea. La siguiente pregunta, ¿considera usted que su universidad cuenta con la infraestructura tecnológica y el personal calificado para enfrentar las nuevas tendencias en educación virtual? Bueno, lo que observo es que poco a poco algunas invierten, en el caso de la Politécnica y de la UDLA, pero todavía faltaría invertir. Existen, por ejemplo, salas de videoconferencia que deben ser un poco más versátiles con el usuario, de mayor facilidad de uso, lo que observo que todavía no cuentan con ese tipo de infraestructura tecnológica. Pero a medida de que surjan necesidades, esa será la tendencia. Pues si no se invierte, no se podrá obtener unos buenos resultados en esta área. Ya. La siguiente pregunta, a ver, está acá. ¿Cuál es la oferta educativa que impulsa su universidad y si ésta responde a los requerimientos del entorno social? Ya. Bueno, en el caso de lo que tú mencionas, que si ésta responde al entorno social, podría decir que la Escuela Politécnica Nacional, en este caso a través del SEC, impulsan varios programas de actualización continua, pero más orientados al área tecnológica, ¿sí? En donde se ofertan cursos más de tipo tecnológico como Excel, comercio electrónico, Linux, pero y últimamente también he observado que también está trabajando
con otras entidades en donde se promocionan cursos de capacitación, por ejemplo, para los docentes en el área de formación de parvularias y toda esa cuestión que me parece muy importante en el desarrollo en el área social. Ya, gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo diseña la propuesta educativa que oferta en el medio? Ya, ¿cómo se diseñan? Por ejemplo, en el caso del SEC, lo que hace ellos realizan un estudio de mercado antes de diseñar el curso. Una vez que ya han realizado su estudio de mercado y las tendencias, desarrollan este curso y luego lo ofertan en el medio. Sí, así es como ha funcionado, porque aquí también es importante costo-beneficio, que si es que se hace un buen diseño de un curso, de un programa, entonces va a haber personas que tomen el curso, entonces va a justificar la inversión que se está realizando. Caso contrario, no justifica un curso que nadie vaya a tomar. Muchas gracias, Patti. Y la última pregunta tenemos relacionada a lo siguiente. ¿Tu universidad cuenta con algún aliado estratégico para propiciar estándares de calidad a nivel internacional? Bueno, en el caso de las dos universidades, por ejemplo, de la UDLA, podría decir que ellos tienen un aliado estratégico en donde se manejan estándares de calidad, que esto los impone lo que es a nivel internacional. En el caso de la red LORID, ellos estarían manejando con esos estándares. Es así como colocan los estándares a nivel de educación y de igual forma a nivel de educación en línea. En el caso de la EPN, de la Politécnica, todavía no observo que cuentan con un aliado estratégico que se propicie los estándares de calidad. Claro que ellos también están calificados a través de la ISO, pero es nada más que una calificación, no cuentan con alguien que ya, alguna empresa que ya tenga experiencia en esta área. Patti, te agradezco bastante, el equipo especialmente de compañeros de la maestría, estamos bastante agradecidos con tu presencia, especialmente porque tú eres referente en nuestra universidad, referente a lo que tú sabes mucho de lo que es la educación virtual, tienes mucha experiencia y te agradezco bastante por habernos ayudado. Bueno, acá Darío me pide si te puede realizar algunas preguntas. Claro, Sí, claro, con mucho gusto. Sí, buenas noches, Patricia. Yo quería preguntarle, a nivel de su experiencia, ¿usted ha observado que las personas que siguen este tipo de modalidad son fácilmente aceptadas en un campo laboral? Ya. Bueno, en cuanto a los cursos, yo observo que sí. Por ejemplo, los cursos que oferta el Centro de Educación Continua, estos son cursos de calidad, porque se hace control de calidad desde que inicia el curso, hay encuestas intermedias, encuestas finales, y por otro lado, yo pienso que también es importante cuando un curso está avalado por una universidad, tiene como más credibilidad. Por lo tanto, los cursos que se toman en la universidad tienen mayor validez que haber tomado en cualquier otro centro de educación. Ya, Y sí son aceptados porque he podido observar que mientras están avalados por universidad tiene validez. ya. ya. Patti, La otra pregunta, sí, sí. ¿qué requisitos o prerequisitos debe poseer un alumno para poder tomar un curso virtual o poder realizar una formación virtual, digamos, de una carrera técnica o una carrera de administración, por ejemplo? Necesita cumplir ciertos requisitos como, por ejemplo, edad o tener ya ciertos conocimientos técnicos sobre la carrera que va a seguir virtualmente. ¿Cómo ha visto usted esa situación? Bueno, con respecto a las carreras, bueno, no hay aquí en nuestro país todavía carreras que sean todas en línea, pero afuera, o sea, en otros países, ahí sí. El requisito que solicitan es que dispongas de conocimientos en infraestructura tecnológica, como por ejemplo que maneje muy bien el Internet, la parte de navegar en los diferentes browsers, de empacar, subir, desempacar archivos, que son conocimientos bastantes básicos, que maneje una videoconferencia, que conozca herramientas para la web, que maneje un chat. Entonces, son requerimientos mínimos necesarios. Los demás, a medida que vaya aprendiendo, va a ir descubriendo nuevas cosas y compartiendo en este fascinante mundo del aprendizaje. Pero se necesita, digamos, una edad ya competente de unos 24, 25 años para poder acceder a esta modalidad, o cualquier estudiante Sí. de una edad menor podrá acceder a esta educación virtual.
Ya, mira, en primer punto, por ejemplo, en otros países no te ponen límite de edad porque ahí estaríamos discriminando. De igual forma, en el caso del Centro de Educación Continua, allí tampoco se pone que deben ser de tal edad. No, lo único que se pide como requisitos mínimos, en el caso como son cursos de formación continua, es que maneje o que domine, por ejemplo, Windows, un navegador. ¿Sí? En el caso, en cambio, ya para una universidad de tipo formal, ahí te exige que si es que vas a tomar una maestría, que previamente tengas un pregrado, que sea en un nivel de tercer nivel, de licenciatura o alguna ingeniería. Y si es que vas a tomar también un tipo bachelor, también te indican que debes haber terminado tu colegio, si es que es, bueno, aquí todavía no se dan este tipo de formación, sino en otros países, ¿sí? Esos Ya, son los requisitos. ya, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Caro. Ya, Patricia, te van a realizar una pregunta, David Castillo. Sigue, David. Bien, Ok, muchas gracias. Buenas noches, Patricia, estimados compañeros. hola. Le comento que hace 3 semanas atrás yo asistí a una conferencia aquí en Ambato, en la Universidad Técnica de Ambato, con un grupo de compañeros docentes. En esta conferencia se manifestaba que la Universidad Técnica de Ambato en el 2014 y en el 2015, la proyección es ya inmiscuirse en lo que es la educación virtual. No sé qué pasa o qué criterios se merece las otras universidades, si hay alguna proyección en este sentido, en la universidad en la que usted trabaja o en las universidades en las que usted ha trabajado. Bueno, como te comentaba al inicio, esa es la tendencia y algo muy necesario que todas las universidades manejen al menos alguna carrera. Por ejemplo, de mi experiencia en la UDLA, allí se maneja la carrera semipresencial con soporte en la plataforma Moodle para realizar las diferentes actividades o módulos, asignaturas como por ejemplo matemáticas, computación aplicada y muchas de las asignaturas están ya colocadas dentro de la plataforma Moodle y se los toma como soporte. El problema aquí es que todavía no está, como que digo, definido por el CNCID las carreras en este tipo de modalidad online. Entonces, lo que habría que hacer es tomar como soporte la clase presencial o en el caso de las semipresenciales también tomar como un soporte que da mayor, yo diría, mayor interacción. Si comparamos con una formación únicamente a distancia es más pobre, mientras que la virtual es mucho más rico por el proceso de trabajar a través de los foros. Entonces, y por otro lado, yo pienso que es muy importante que las autoridades, por ejemplo, del CENESID, se involucren en esta área de educación virtual, pues de este tipo de modalidad, porque a veces ellos no conocen, entonces dicen, no, esto está negado porque no funciona. Piensan que si es que no está sentado ahí las 8 horas en clases no aprende nada. Pero si ellos experimentaran, podríamos observar que es diferente, que uno investiga, que uno interactúa, que uno descubre más cosas que incluso en la modalidad presencial. De mi experiencia, muchas de las cosas que yo he aprendido, más lo he aprendido en modalidad virtual. Muchas gracias, estimada Patricia. Ya, Muy Pati. interesante tu respuesta. Ya. Pati, quiero hacerte la siguiente pregunta porque yo revisé tu récord académico y miré también que tú tienes capacitación bueno, en todas las modalidades, especialmente en la modalidad a distancia. En algunos países, entonces leí que era en Colombia, Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Madrid y España. Entonces, yo quisiera que más o menos nuestro proyecto esté enfocado a realizar un análisis de lo que es la educación superior en Latinoamérica. De lo que tú tienes experiencia de tu capacitación, ¿te atreverías tú a hacer un análisis entre estos países para ver cuál de estos países tiene mejor desarrollado lo que la educación superior virtual? ¿Podrías aclararme un poquito más la pregunta Sí, sí, en sí, sí? sí, Pati. Mira, yo leí que tú tenías experiencia en educación a distancia en algunos países, recibiste muchos cursos de algunos países. Entre esos países estaba Colombia, Chile, México, Argentina, Estados Unidos y estaba Madrid y Valladolid. Bueno, esas son ciudades, ¿no? Y España debería ser. Entonces yo, bueno, te pediría de que si puedes hacer una comparación entre estos países, ¿cuál de estos países tiene mejor desarrollada la educación superior en línea?
De acuerdo a la Ya, conversación bueno, lo que yo hiciste, tomé no fue a distancia, más fue virtual, Sí, porque sí, sí hay diferencia entre modalidad a distancia y modalidad virtual. ya, A distancia es lo típico que tú envías a través de un correo, de un courier, tus trabajos. Mientras tanto que en modalidad virtual es que tú interactúas en una plataforma. ya, Entonces yo recibí educación, por ejemplo, en la OEA, en Estados Unidos. Eh, allí todos utilizan diferentes metodologías. Por ejemplo, de la OEA me pareció bastante pobre en la parte de interacción. Es muy poco lo que se observa la interacción. Con respecto a Argentina, había interacción, pero el profesor nunca se asomaba. Entonces daba esa falta como que te dejaba solo. En Colombia me parecieron muy buenos los cursos que organiza la Cena Virtual, pero allí también lo que notaba es que la plataforma en cambio era muy fría, faltaba la motivación del tutor. En relación a Chile, yo podía observar que es una buena plataforma, pero también faltaba la parte de motivación del tutor. Con respecto aquí a Fadla, muchos de los que han tomado, se puede observar que sí cambia y le hace un giro de 360, se podría decir, donde motiva mucho al estudiante al autoaprendizaje, que esa es la clave en la educación virtual. Sí, motivar a que el estudiante sea el protagonista, el que descubra nuevas cosas en conjunto con todos sus compañeros. Entonces, en Latinoamérica yo he podido observar que gracias a Fadla se está motivando y se está cambiando este rol del docente en diferentes países, porque Fadla ha abarcado a muchos países de Latinoamérica. Y esto ha sido un indicador muy importante para lograr mejorar la calidad, se podría decir, de la educación en línea. Pati, y para Muy cerrar bien. Ese es mi. con broche de oro, podría decir, la última pregunta. ¿Cómo ves tú la educación virtual en nuestro país, en el Ecuador? ¿Qué futuro tú le podrías asegurar? Ya, o sea, el futuro es muy bueno porque se están formando gran parte de tutores en Fadla, en varias universidades, pero aquí, como les comentaba desde el inicio, tal vez no solamente hace falta formar al tutor, sino a las autoridades que están a cargo de la educación superior en nuestro país. Y ese yo pienso que es un limitante, habría que luchar contra esa credibilidad que ellos tienen con respecto a la educación virtual, pues puede observar que todavía los títulos obtenidos a través de formación online en nuestro país no son aceptados por el CENESID. Entonces ahí estaría como quien dice, la debilidad de nuestro país, no así como en Estados Unidos, en Europa, incluso en Venezuela los títulos online son reconocidos. Entonces eso pienso que es una debilidad de nuestro país. Habría que difundir más, invitar a las autoridades que se involucren, que descubran cómo es el proceso de formación en línea. Esa es mi forma de pensar. Ya. Muchas gracias, Pati, te agradecemos bastante tus comentarios, especialmente tu gran experiencia en educación superior virtual, nos va a servir bastante para nuestro proyecto de investigación. Un abrazo y muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Gracias a ustedes también por permitirme compartir este espacio. Muy buenas noches, que pasen súper Gracias. bien. Buenas noches, gracias, Gracias. Éxito Pati. en su proyecto. Gracias, Pati. Chao. Chao. Interesante.